Bueno, tengo conmigo aquí ya una compañera, una colega que es italiana y que se llama Lucilla Micacci. Lucilla Micacci es escritora, es especialista en James Joyce y ella es la culpable, gracias a ella. Yo he conocido a Anne Sexton, he conocido a Silvia Plath, la Silvia Plath ya la conocía, pero ella nos lo ha presentado de una manera mucho más exhaustiva. Y también a Zelda Fitzgerald, sento fischiare sopra i letti un aeroplano che se ne va azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Bueno, es que, bueno, os voy a contar una historia personal. Hace 30 años o más que había un programa en Radio 3 que se llamaba Flor de Pasión y que dirigía un periodista extraordinario y muy especial que se llamaba Juan de Pablos. Y esta era la sintonía. Y cada vez que me coincidía además a la vuelta de mi trabajo, cuando yo trabajaba en Carabanchel y volvía para casa y siempre tenía este programa durante muchísimos años. Era un programa especializado en música de los años 60 y ahí escuchaba a Franz Gall, a François Hardy, a Sylvie Vartan, por supuesto a Gianni Celentano, a Mina, a Ornella Vanoni, a todas y bueno, pues era mi programa favorito, duró 30 años y pico, Juan de Pablos, y el programa se llama Flor de Pasión. Y esa flor de pasión es la que queremos transmitir hoy con Lucilla, que para rematar el espacio dedicado a Silvia Plath, va a leer ella uno de sus poemas más característicos. Te puedo contar una cosa, este libro, cuando yo lo cogí de la biblioteca ahora hace unos días para leerlo, es curioso cómo llega uno a identificarse con una autora que no, evidentemente yo no he conocido a Silvia Plath en persona, ¿no? Pero he leído sus diarios, he leído sus cartas, he leído muchísimo sobre ella y he visto la pasión con la que vivió y la pasión con la que murió. Y me daba tanta pena que lo que le pasó, que cuando leía este poema, de alguna manera me sentía, de alguna manera casi lloré. Este es el poemario que escribió unos meses antes de quitarse la vida. Padre, en inglés Daddy, ya no me sirves, negro zapato, en el que llevo 30 años, viviendo como un pie, blanco y pobre, sin atreverme a respirar, guachis. Papi, he tenido que matarte. Moriste antes de tiempo, de mi tiempo, pesado como el mármol, saco lleno de Dios, estatua pavorosa, con un dedo del pie tan grande y gris como una foca de San Francisco, y una cabeza en el volubile Atlántico donde discurre verde judía sobre azul en las aguas de la radiante Nauset. Esto, bueno, sí. Lo digo un poco en italiano, sí. Pero nada es preparado, así que no. Sí, no voy a improvisar una lectura en italiano. Non mi servi più, negra, una scarpa nera, dove io ho vissuto 30 anni vivendo come un piede, bianco, povero, senza azzardarmi a respirare o a starnutire. Papà, ho dovuto ucciderti. Questo perché al fine
Para Silvia Plath el padre tiene una importancia fundamental, pero en los últimos meses de su vida se libera completamente, por entero de su padre y de su madre también, porque a su madre escribe un poema que se llama Medusa, que es un animal mitológico, porque se sentía atrapada por la madre y por el padre. El padre murió cuando ella tenía 9 años y ella, Silvia, de alguna manera le reprochaba que se hubiera dejado morir porque fue un hombre que se abandonó, no quiso atender su salud y al final murió de una gangrena. Y cuando la niña tenía 9 años. Ella lo vio como una traición. Sí, exactamente, como si hubiera sido, te has muerto para dejarme sola, ¿no? Y bueno, y toda su obra está marcada por su madre, que su madre era muy dominante, y Silvia fue una mujer muy valiente, muy trabajadora, muy guapa, muy todo, era excelente, siempre sacaba matrículas de honor en todos los cursos y en todas las asignaturas. Y al final, por eso es por lo que yo, de alguna manera, aunque sea metafórico, de alguna manera lloraba, ¿no? Porque ¿cómo es posible que hayas dejado a 2 niños allí en la cocina y te hayas suicidado? Es posible, ¿cómo es posible? Con 32 años. Bueno, y ella conoció en un taller de escritura a esta señora, esta poeta, Anne Sexton. Háblanos de Anne Sexton. Sí, bueno, Sexton tiene con Silvia Plath esta característica, una pulsión de muerte. Que le arruinó la vida, y como Silvia Plath, que conoció personalmente, fueron amigas, se suicidó con el gas. Y se conocieron en un taller de poesía del poeta Robert Lowell en Boston, y tenía la costumbre de ir después de la sesión de ir al bar del Ritz y beber martinis, 3 martinis. Y esto por lo menos, esto lo dice en una poesía en Anne Sexton, que dedicó a Silvia cuando murió. Este es un extracto. Oh Silvia, Silvia ladrona, come te has metido dentro? Te metiste abajo sola en la muerte, a la que deseé por tanto tiempo. Es la muerte de la que dijimos que la habíamos superado, la muerte que llevábamos en nuestros pechos, la muerte sobre la que hablábamos tanto cada vez que en Boston tomábamos 3 martini extra secos. Y bien, como Silvia Plath fue muy atormentada y muchos problemas venían de la infancia. Como Silvia Plath venía de una familia acomodada, los padres parecían personajes de Scott Fitzgerald, porque eran ricos, guapos, acudían a fiestas, pero el ambiente familiar era muy frío, muy formal. Y la figura de apego de Anne Sexton fue la tía Nana, de la que ella habla mucho en sus cartas, en los poemas. Pero aquí tampoco tiene suerte Anne, porque esta tía que le tenía mucho cariño, pero era una persona mayor, al final se queda enferma y no la reconoce más. Y claro que sufrió muchísimo. Y se casó con el primero chico que le juró amor eterno, pero no encajaba en la vida familiar ni en la maternidad. Tenía un sentido de la maternidad muy ambivalente. Quería ser madre, pero al mismo tiempo pensaba de no ser a la altura y quería hacer cosas. Padeció de depresión postparto y tuvo que ser ingresada en el hospital psiquiátrico durante varias épocas y varios tiempos. Sí. Y esa pulsión que tenía junto con
por suicidarse, por morirse, y ensayaban, bueno, tuvo varios intentos de suicidio. Sí. Y fue curioso porque un día se juntó con su amiga del alma, una amiga que le ayudó muchísimo, que se llama Masín, y estuvieron, porque esto publicó muchos libros de poesía y también algunos cuentos para niños en colaboración con esta compañera, esta escritora amiga. Y bueno, pues esta amiga se llamaba Masine Kumin. Y bueno, pues estuvieron planeando la edición de un libro. Dice, mira, pues ya está todo terminado, hacemos esto, tal. Y mira, estamos en octubre, pues a ver si podemos conseguir que salga en marzo. Y dice, pues venga, de acuerdo, pues ahora un besito y adiós. Y entonces ella, Anne Sexton, llegó a su casa, se puso el abrigo de piel de su madre, se tomó un vodka, se fue al garaje, arrancó el coche y allí con se dejó morir el gas como Silvia Plath. Silvia Plath se murió, se suicidó metiéndose la cabeza en el horno de gas, abrió el gas y allí quedó, ¿no? Creo que tanto una como otra lo que querían no era suicidarse, no era morirse, lo que querían era hacer una llamada de atención para que alguien las pudiera, digamos, ayudar a salir de ese bache, de esa hondura que tenían, de ese sufrimiento íntimo por vivir y bueno, entonces, de alguna manera, digo yo, voy a ver si consigo morirme sin morirme, para que se enteren la gente de que estoy aquí. Pero claro, se me fue la mano, como dice la canción, se me fue la mano y me morí, ¿no? Y se murieron. Y cuando fue internada al Sexton en el psiquiátrico, encontró un psiquiatra muy joven, dinámico, y empezó una terapia. Y esto la llevó a escribir, porque el médico le dijo de tomar notas, pero ella escribió un poema sobre la sesión y le gustó muchísimo al doctor Orla. Y bueno, lo que escribe ella de este descubrimiento de su vena creativa, de su poesía, escribe: hasta los 28 años tuve una especie de yo que permanecía sepultado, que no sabía que pudiera hacer otras cosas aparte de cuidar a bebés. No tenía noción que tenía alguna profundidad creativa. Hacía mi mejor esfuerzo para llevar una vida convencional, porque así fue como me criaron, y eso era lo que mi esposo quería de mí. Pero, esto es importante, no se puede levantar pequeñas cercas blancas para dejar fuera las pesadillas. Sí. Dicho de otra manera, el psiquiatra, el psicólogo, le recomendó, mira Anne Sexton, vas a tu casa y te pones a escribir. Esto que me estás contando a mí, vas y lo escribes. Te desahogas con la escritura. La escritura tiene que ser terapia. Y a partir de ese momento empezó a escribir. Y curiosamente escribió, igual que Silvia Plath, una forma que se llama, un tipo de poesía que se llama poesía confesional. Es lo que aquí en España podríamos comparar con la poesía de la experiencia, por ejemplo, de José Hierro, de Ángel González, de Antonio Lamoneda incluso, en fin. Y ellas, las dos, Anne Sexton y Silvia Plath, fueron una de las principales figuras de ese tipo de poesía confesional. Voy a contar una cosa muy personal, y es que yo he estado durante muchísimos años ligado a la máquina de escribir. Bueno, la máquina de escribir es como un símbolo para Silvia, era como su agradero. Y decía, llegaba a casa y veía la máquina de escribir y decía, tú eres la única que me escucha. Y se ponía a escribir y nunca se separaba de su máquina de escribir. Su máquina de escribir llegó a ser como una especie de alter ego. Es muy importante la máquina de escribir para los escritores. Una curiosidad, hay una máquina de escribir que se llama Erika, una marca de máquina de escribir que se llama Erika. Bueno, pues la hija de Thomas Mann
se llama Erika, dedicada a la máquina de escribir. Pues Anne Sexton tenía la máquina de escribir como un objeto de culto, que aprovechó porque escribió muchísimo. Bueno, aquí tengo este libro de poesía completa, tiene 350 poemas. Sí, 3 poemarios, escribió 3 libros. Sí, sí. Y ganó mucho, ganó el premio Pulitzer, fue profesora en Harvard, fue también una performer, porque tenía un grupo musical. Tenía un grupo de rock. Que se llamaba Anne Sexton and Her Kind. Exactamente. Y bueno, era cuando subiva al escenario, se encendía un cigarrillo, tiraba su zapato al público y empezaba a recitar. Es que era una mujer. Era una diva. Sí, era una diva, era una mujer muy alta, muy espectacular. Muy guapa. Había sido modelo de, digamos, modelo profesional y era espectacular. Y curiosamente su poesía estaba dedicada, por eso las feministas las acogieron, tanto a Sylvia Plath como a Anne Sexton son figuras emblemáticas para el feminismo, porque ellas fueron las que abrieron el concepto de la poesía confesional, como ya dije, y hablaban, por ejemplo, Anne Sexton hablaba de la menstruación, hablaba de tabúes, de cosas que no estaban, que estaban casi prohibidas y que fue un atrevimiento para el tiempo, ¿no? Y había una especie de eslogan que decía ser Anne Sexton. Era para las mujeres de los Estados Unidos de los años 50 algo de que para cambiar su vida, porque era una sociedad patriarcal, sí, que quería ver a la mujer sobre todo como ama de casa y como madre. Claro. Decían los profesores, los catedráticos, todo el mundo les decía a las mujeres, tenéis que ser grandes mujeres porque tenéis que tener un gran matrimonio, una gran familia para crear muchos hijos, porque el gobierno, la España, el país, sí, necesita de vuestros hijos. Todo el mundo es país. Entonces, pues bueno, imaginaros. Y bueno, vuelvo a repetir, Sylvia Plath durante un tiempo fue escondida, no se conocía casi nada. Pero a partir de la muerte de Anne Sexton, precisamente también suicidada, se recuperó la figura de Sylvia Plath y ahora mismo, el día 7 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, hay muchísimas lecturas sobre Sylvia Plath y sobre Anne Sexton en el Ateneo de Madrid, en el Centro de Bellas Artes, en todos los sitios, como unas figuras emblemáticas y que, bueno, pues gracias a Lucila hemos conocido a Anne Sexton, que yo confieso que no la conocía, pero gracias a ti la conozco. Hay otra cosa que vamos a conocer también gracias a Lucila, que vamos a aprovechar que ella es italiana y que sabe tanto, y vamos a tener un monográfico sobre uno de los escritores y cineastas más importantes de la historia de la humanidad, que se llamaba Pier Paolo Pasolini. Y ya habíamos estado... Que fue poeta muy importante, cineasta, pero sobre todo poeta. Sí. Y también tenemos que hablar un día, ya cuando tengamos tiempo, fijaros un poco qué es la vida. Nos falta de hablar de ella como escritora. Lucila Micacci ha publicado un libro que se llama Morire è un arte, que Morire è un arte es una frase, es un verso de uno de los poemas de Sylvia Plath. Y este es un libro dedicado a Sylvia Plath y Anne Sexton. A mí me lo ha regalado, yo he intentado leer y he leído lo que he podido. Pero bastante parecido. He cogido un diccionario y así todo, pues es muy difícil, pero sé que está muy bien escrito. Luego tiene también escrito un libro, una obra de teatro que se llama La mujer silenciada, que es sobre Zelda Fitzgerald, que Zelda Fitzgerald fue la mujer de Francis Scott Fitzgerald, el autor de Gran Gatsby. Y ella, Lucila Micacci, ha escrito esta obra de teatro, que es un acto único. Ya tengo aquí la edición en español y está muy bien. Tenemos la suerte de que Lucila va a volver el próximo mes. ¿A que sí? Sí. Pues ya está. Entonces, hasta el próximo mes. Muchísimas gracias. Gracias a todos.